Hoy hablar de Europa es referirse necesariamente a la guerra que hay en Ucrania, la invasión rusa y sobre todo las consecuencias para la Unión Europea en materia energética, fundamentalmente el hecho de que se reúnan en Bruselas, como decías ahora, para contactar más a Latinoamérica no implica que dejen a África, que también tiene muchos problemas en estos momentos, sobre todo en Sudán, de lo cual vamos a hablar más tarde, pero la referencia a la Unión Europea como paradigma sigue siendo fundamental en la integración latinoamericana. Así es, embajador. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, grandes líderes europeos, hay un libro extraordinario de un catedrático francés que se llama Los cinco padres de Europa, haciendo referencia a Konrad Adenauer en Alemania, a Robert Schuman en Francia, Adenauer, ¿no? a Adenauer en Alemania, la socialdemocracia, a De la señora Gasperi en Le Italia, Simon en Bruselas, Monet, a Legazpi en Italia. Y estos grandes cinco padres de Europa pues tuvieron la necesidad de encontrar un vector que catalizase la paz, pero que fuese una paz duradera y estable. El gran motor en ese momento de la guerra era el carbón y el acero. claro. Y esto dio paso a la comunidad económica del carbón y acero Que entre es los grandes productores. El gran presidente de la la Unión primera Europea. integración del 51, ¿no? Así es, en el 51, que es el gran presidente de la Unión Europea entre Francia, Bélgica, el Reino Unido e Italia, que bajo la premisa que al controlar bajo un sistema de político y diplomático el motor de la guerra, pues esta se evitaría. Y esto ha sido avanzando sobre todo con hitos remarcables como el Tratado de Roma, posteriormente el Tratado de Maastricht de la Unión Europea en el 92, hasta alcanzar el Tratado de Lisboa en el año 2007, ratificado en el año 2009, que nos senta las bases de una especie de superestado que yo recuerdo que precisamente en la Universidad de Salamanca conversaba con un exdiputado del Parlamento Europeo español, Carneiro, y me decía, la Unión Europea no es ni un Estado, ni es una federación de Estados. Es Es un una bicho fórmula raro. jurídica nueva, novedosa, Sí, sí. una especie de confederación, ¿no? Sí, es un animal político en sí mismo interesantísimo de analizar y de estudiar, porque nos brinda los precedentes de lo que un sistema de integración está llamado a hacer. Partiendo de un eje económico, fiscal, tributario y de unión de fronteras con el Tratado de Schengen, que borra prácticamente las fronteras internas una vez que se ingresa al territorio de la Unión Europea y que ha consolidado a estos 500 millones de ciudadanos en más de 700 millones de kilómetros cuadrados en una superpotencia internacional. Por cierto, ahora con la elección o con el levantamiento al rey de Carlos III en el Reino Unido, se plantea nuevamente la posibilidad de integrar a la Unión Europea, que era el 28º país, ¿no? Así es, hay un gran clima de insatisfacción en el Reino En el Unido Reino por, Unido, por las consecuencias que ha tenido el Brexit. Ya se había advertido los europeístas del costo, la gran factura que llegaría al claro. Reino Unido por salirse de activar el artículo 51 del Tratado de Lisboa que preveía los mecanismos de salida. Y ha habido hitos remarcables, complicados, como el caso de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que sí pertenece a la Unión Europea, el caso de la actividad de aduanas entre la Unión Europea y el Reino Unido, las posibilidades de exploración en el mar territorial de ambos estados. Es decir, ha sido un largo camino muy complicado y el caso de una nueva era, si se quiere, monárquica para el Reino Unido podría abrir la faceta o el escarnio público para encontrar una posibilidad de adhesión nuevamente a la Unión Europea. Sin embargo, De hecho, en la OTAN políticamente, están juntos y están trabajando en forma unida absolutamente. frente al caso de Rusia y Londres Ucrania. sigue siendo un aliado para Europa y esto hay que ratificarlo. De hecho, vimos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en primera fila en la coronación de Carlos III. Hay una necesidad vital, si se quiere, para la sobrevivencia del sistema democrático occidental y de las fronteras de la OTAN, que además tienden a expandirse, como es el caso de lo que hablamos de ratificación de Suecia y Finlandia a la acción de la OTAN. NATO. Y hay una nueva coalición de países que cada vez tiende más hacia el este, que está conteniendo la acción de Rusia y sus aliados en el oriente. Esto, el caso de Ucrania sigue siendo algo dramático. Londres ha sido un actor fundamental. De hecho, la primera dama de Ucrania estaba presente en la coronación en Londres y tuvo reuniones con el primer ministro Rishi Sunak. Y esto... Zelensky Zelensky ha estado en Londres, sí. se entrevistó con Carlos III antes de su coronación y esto da un respaldo en lo político, en lo militar, que tiene que seguir. Porque, como lo decía Josep Borrell, lo decía hace unos días en una conferencia en Roma, El ministro de Relaciones Exteriores. el alto representante de la Unión Europea, que es el Servicio de Acción Exterior Europeo, que es, por decirlo de alguna forma, la Cancillería de la Unión Europea, que coordina los intereses de los 27 estados, y de hecho tiene una delegación en Venezuela, en Caracas, precisamente en este momento presidida como encargada de negocios la señora Hachel, y hay una capacidad de interlocución, y decía Borrell, si nosotros eliminamos o sacamos nuestro respaldo a Ucrania, la guerra se acaba en 24 horas contra de Ucrania. Claro. Y esto es algo que evita Occidente también con el respaldo transatlántico de los Estados Unidos de América. Y esto está regenerando un orden global internacional donde no podemos dejar de mirar a precisamente China.
De hecho, lo decía este candidato embajador controversial que Vox presentaba a la presidencia en España. Manales. Samanales, que es además un autor, a pesar de tu controversia, es un autor muy interesante y tiene un libro muy bueno. Profesor universitario toda la vida. Profesor universitario de la Autónoma de Madrid, de la Carlos III, y él tiene un libro muy bueno que es precisamente China y la nueva geopolítica del mundo. Y al leerlo uno comprende todos los antecedentes estructurales que van a conducir a que la relación entre Estados Unidos y China vayan a marcar una nueva configuración geopolítica, como lo hizo las relaciones entre Washington y Moscú en la Guerra Fría. En China se daría la famosa metáfora de Tucídides, de que los imperios, cuando ascienden o descienden, tratan al final de un conflicto bélico inexorable. Sí, en el caso de China hay un factor caldeado muy específico, como es el caso de la isla de Taiwán. Hemos visto ejercicios militares reiterados por parte de Pekín, violando el espacio aéreo de Taiwán, que reivindica su soberanía, que además está tratando de tener una agenda diplomática interesante en América Latina. Vimos la visita de Taipei oficial a Guatemala. Y esto es algo que puede replicarse para intentar conseguir aliados en el movimiento de países Paraguay ha ratificado seguir manteniendo vínculos con Taipei y no con Pekín. Y esto, de una forma u otra, es forma de que la hegemonía que tiene Pekín, absolutamente potente en toda América Latina, tenga alguna especie de contención. Ahora, una guerra en el estrecho de Taiwán sería una catástrofe internacional porque podría detonar la Tercera Guerra Mundial. Lo decíamos y lo hemos hecho en varios análisis, el gran telos, la gran finalidad de Europa desde el inicio del conflicto en Ucrania era encapsular el conflicto, la guerra en el sureste de Ucrania, que no escalase a términos de la OTAN. De hecho, la OTAN no es un actor beligerante en el conflicto. Hay un respaldo político, diplomático y de envío de armas con una prudencia diplomática necesaria para evitar una escalada que desembocaría en una catástrofe nuclear absolutamente necesaria de evitar. Que ese es el tema más delicado. Rusia y Estados Unidos tienen el mayor potencial en materia atómica y de misiles intercontinentales. Y allí entra, embajador, la necesidad de la reforma del multilateralismo, porque está en una fase crítica. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se concibe en Ginebra, con el primer intento de la Sociedad de las Naciones en el Palacio de las Naciones en Ginebra, y que después, tras la Segunda Guerra Mundial, se transforma en la metamorfosis hacia las Naciones Unidas que conocemos hoy en día, era precisamente para evitar conflictos en todos los términos. Y encontramos la posibilidad de hoy en día una absoluta acción estéril del Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, que conformados por Reino Unido, Rusia, China y los Estados Unidos. De hecho, pareciera que está tomando un cuerpo la posibilidad de hacer más grande el Consejo de Seguridad con inclusiones por América Latina de Brasil o México, por India y Pakistán, que no son miembros, y otros más tal vez de Europa. Y usted allí introduce, embajador, dos países fundamentales como son la India, Pakistán y otros actores de las BRICS. Sin lugar a dudas, tenemos que tener la mirada puesta en el desarrollo de las BRICS. De hecho, Dilma Rousseff es la nueva presidenta del Banco de las BRICS. Hay una posible tesis muy potente de una moneda común para las BRICS, como el caso de Brasil, Rusia, India y China, y la anexión de nuevos estados, como el caso de Sudáfrica, que ya es miembro permanente, también países del norte de África y países del sudeste asiático que se está intentando integrar en las BRICS como un nuevo paradigma de integración no alineado a los intereses de las superpotencias tradicionales de Oriente y de Occidente. O sea, estamos frente a una nueva era en las relaciones internacionales y polos de poder, no solamente Estados Unidos y Rusia, sino, como tú señalas, China y la Unión Europea, que sigue siendo 27 países con gran fuerza. Así que agradecemos a Dylan Pereira este diálogo tan ameno, tan agradable, y seguimos con el tema que es vital hoy en la política internacional, como es el calentamiento global, el medio ambiente y la ecología, con una de las altas dirigentes internacionales que conocen de este tema, como es una estudiante universitaria, compañera nuestra de mucho tiempo, Lois Manuel, ya viene en unos minutos con nosotros. ¿Cómo se llama Lois?